Hola, soy José Alejandro Ríos Valenzuela. Bienvenidos a un podcast en el que le vamos a hablar sobre las proposiciones simples y compuestas de ingeniería de software. Vamos a hablar de la lógica, obvio. Es la ciencia que estudia el razonamiento inductivo y deductivo. El razonamiento inductivo es aquel que permite llegar a conclusiones generales a partir de observaciones particulares. Por el contrario, el razonamiento deductivo nos permite llegar a conclusiones particulares a partir de observaciones generales. Por ejemplo, enunciado es toda frase u oración que informa, expresa o dictamina alguna idea a través de afirmaciones o negaciones, preguntas, expresiones de emoción o de saludo, órdenes, etc. El enunciado abierto es un enunciado en forma de expresión matemática que no es verdadero ni falso. O sea, estas son expresiones matemáticas. Vamos con la siguiente, que es proposición lógica. Enunciado cerrado es un enunciado informativo que admite la posibilidad de ser verdadero o falso, pero no ambos a la vez. O sea que puede ser verdadero o falso, obvio. La veracidad o falsedad de una proposición se denomina valor de verdad de la proposición. Aquí hay un ejemplo. Si es una si es una si son proporcionales, van a ser tipo el 39 es un número primo. Ah, pues es falso. Pero si son tipo preguntas, o sea, no son proporcionales. O sea, los proporcionales son como preguntas. Por ejemplo, esa como de ¿puedes prestarme tu libro? Sí, es un poco confuso, pero ya más adelante les explico lo que es. Proposición simple es aquella que contiene una sola afirmación y se simboliza con las letras P, Q, R, S, T, a las que llamaremos variables proporcionales. Ejemplos: valor de verdad. 15 es un número primo. Aquí está la P, es falso. Es falso. Lima es capital de Perú, la Q es falso. Es verdadero. Menos 3 al cuadrado es igual a 9, R es falso. Las, las proposiciones con, las proposiciones compuestas son aquellas que están formadas por dos o más proposiciones simples, o es la negación de una proposición por su proposición simple. En toda proposición compuesta, las proposiciones, parece trabalenguas esto, simples están ligadas mediante palabras conocidas como conectivos lógicos. Como por ejemplo, los conectivos lógicos son palabras que permiten relacionar dos proposiciones o negar una proposición simple. Cuando se les presentan por símbolos se les llama operadores lógicos. Los siguientes conectivos son los más recurrentes. O sea, sí y solo sí son los... Por ejemplo, estas que están aquí, los conectivos, son los que más se utilizan. Por ejemplo, el sí y solo sí, o, sí, entonces, o, y, no, etcétera. Ahora vamos a hablar de la definición de algunos compuestos, de algunos enunciados compuestos. Por ejemplo, la conjunción es un enunciado compuesto en el que dos proposiciones se relacionan con un conectivo y, cuyo símbolo es una flechita para arriba y se llama conjuntor. Un ejemplo, por ejemplo, Jorge viajó a Cusco. Y la Y va a conectar a Luis viajó a Ica. Y estas palabras son conjuntor, o sea, conjunción así. Conjunción, esas dos van a ser la conjunción y la Y los va a unir. Y la nota también equivale al conectivo conjunción, las palabras pero, sin embargo, aunque, además, no obstante, etc. A ver, vamos con la siguiente, que es la disyunción débil o inclusiva. Es un enunciado compuesto en el que dos proporciones se relacionan con el conectivo o cuyo símbolo es una B chiquita y se llama disyuntor. Normalmente es una flecha apuntada para abajo, pero bueno. El ejemplo: Eliana viajó a Cusco o a Cajamarca. No mate. Cajamarca, los nombres que puse. Bueno, es lo mismo que se aplica a la conjunción, nada más que en vez de una Y es una O. Y se usa una flecha para abajo. O sea, es lo contrario, pues. Ahora vamos con la disyunción fuerte o exclusiva. Es un enunciado compuesto en el que dos proposiciones se relacionan con el colectivo o, cuyo símbolo es un triángulo que se llama disyuntor fuente. Ejemplo: Ricardo radica en Miraflores o en Barranco. O sea, vamos a hacer, se aplica lo mismo en conjunción, o sea, es lo mismo. Estas dos O van a juntar estas dos palabras y los triángulos van a ser los disyuntores fuertes. O sea, es lo mismo, pasa lo mismo en conjunción. Se juntan las palabras ya sea con la Y, aquí con la OS y con dos OA. Y aquí uy, me equivoqué, perdón.
El condicional es un enunciado compuesto en el que si dos proposiciones se relacionan con el conectivo sí, entonces cuyo símbolo es una flecha a la izquierda, a la derecha, apuntando a la derecha, y se llama implificador. Ejemplo, si 12 es un número par, entonces es divisible entre 2. O sea, es lo mismo, o sea, es lo mismo. Se juntan dos palabras y se pone sí, entonces, así, etcétera. Se unen, pues. Y aquí está su simbología. P es flechita apuntando a la derecha, Q. El bicondicional es un enunciado compuesto en el que dos proposiciones se relacionan con el conectivo sí y solo sí, cuyo símbolo es dos flechas apuntando a los dos lados, llamado doble implificador. O sea, este es el doble implificador. Y pues es exactamente lo mismo. Sí, es una isla. Sicilia es una isla. Sí y solo sí está rodeada de agua. O sea, se juntan las palabras. Pues y aquí está su simbología. Pasa lo mismo. O sea, se juntan las palabras. Y aquí cambia todo. Van a ver la negación. Es un tipo de proposición compuesta en el que se afirma que algo no existe, que no es verdad o que no es como alguien que cree o afirma. Para negar una proposición se le antecede el conectivo no. Obvio. Ni modo que y o equivalente a él, cuyo símbolo es una linita así, y se llama negador. Ejemplo, todo número elevado al cuadrado es positivo. La negación es no todo el número elevado, o sea, vamos a hacerlo todo negativo, pues. No todo número elevado es cuadrado es positivo, o sea, vamos a hacer todo negativo. Si dicen que la Tierra es cuadrada, no, es redonda. Y la nota es cuando se niega una proposición compuesta, se niega al operador de mayor jerarquía en dicha proposición. Por ejemplo, no es cierto que Pablo fue al banco y retiró el dinero. O sea, así va a ser. Y su simbología va a ser esta. Bueno, pues aquí ya... Eso sería todo de las proposiciones simples y compuestas. Nada, si les gustó, denle me gusta. Adiós.